En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo sexto, Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. El día de hoy profundizaremos en esta segunda parte de estos dos misterios que son Jesús subió a los cielos y el segundo está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Número 663 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Cristo desde entonces está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Y el número 664 dice: sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto al Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Dos números del catecismo preciosos para nuestra catequesis de esta mañana, ¿no? Decíamos que el sentido salvífico de la ascensión de Jesucristo a los cielos era el de la instauración del reino de Dios. El reino de Dios se está instaurando en la medida en que Cristo ha venido, viene y vendrá. Eso es importante tenerlo clarísimo. También decíamos que la ascensión subraya el poder regio y sacerdotal de Cristo. Que la ascensión también proclamaba a Cristo como cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia. Que mediante el sacrificio en la cruz, Jesús había reconciliado a los hombres con Dios. Efesios 2, 14, 16. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Dios que pacifica al hombre. ¿Quieres paz? Busca a Dios. ¿Quieres guerra? Sácalo de tu vida. Si el cuerpo místico es el fruto del sacrificio de Cristo, ahora cuando asciende a los cielos, se constituye Él en la cabeza de ese cuerpo místico. Dicho de otra forma, ¿no? La Iglesia nace del costado de Cristo en su muerte redentora. La muerte de Cristo da luz a la Iglesia. Como podemos ver aquí, queridos amigos, estamos hablando
de unos misterios de fe que están interconectados unos con otros, ¿no? Efesios 1, 16, 23. No ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud que lo llena todo en todo. O Colosenses 1, 15, 18. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Qué cartas tan preciosas estas que nos regala San Pablo, ¿no? Donde habla con muchísima claridad de que Cristo es constituido cabeza de la iglesia. Yo creo que al mundo protestante le hace falta leer mucho estas cartas, ¿no? Tanto que proclaman a San Pablo y se jactan de hablar de él. No sé cómo no entienden estos versículos. Cabeza de la iglesia por su ascensión a los cielos. La cabeza tiene siempre significación de autoridad. Es el poder de dominación que Cristo ejerce sobre la iglesia. Pero además de poder, tiene otro sentido que es el influjo. En Cristo glorioso habita la plenitud de la divinidad y esa plenitud se comunica a la vida de la iglesia. El poder es un influjo que nutre el cuerpo, que lo hace crecer en Dios. Estos dos aspectos de cabeza, el principio de autoridad, y de influjo, son importantes, queridos amigos, de lo que Dios es en nosotros. Dios es trascendente porque tiene la autoridad y es inmanente porque desde la cabeza viene el alimento al cuerpo que somos nosotros. Dios es aquel que nos supera, es decir, trascendente, y es más íntimo a nosotros, es decir, inmanente, que lo más íntimo que podamos tener. Dios es más íntimo a mí que lo más íntimo que yo pueda tener. Está por encima de nosotros, pero está en nosotros. Las dos cosas están significadas en eso de que Cristo es la cabeza del cuerpo. Esto es importante, queridos amigos, ¿no? Él está superándonos
pero al mismo tiempo tan íntimo a mí, está por encima de mí, pero está en mí. Las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a hacer una pequeña aplicación práctica de estos dos textos que acabamos de leer de San Pablo, tanto la carta a los Efesios como la carta a los Colosenses. En ambas hemos leído que Él es la plenitud, de que lo llena todo en todo. Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. La palabra plenitud significa que en Cristo no necesita nada más para conformar totalidad. Que en Cristo es la plenitud de Dios. Fijémonos, queridos amigos, en el 6 de agosto del año 2000, la Iglesia Católica publicó un documento desde el magisterio de la Iglesia que se llamó Dominus Jesus, Señor Jesús. Y lo publicaba para dar una respuesta a una corriente de teólogos que había por ahí, con mentalidades un poco desviadas de la enseñanza de la Iglesia. Y contesta a sus desviaciones la Iglesia de una manera muy categórica diciendo: solo existe un Salvador para reconciliar a Dios con los hombres. Es Jesucristo. No existe otro nombre en el que podamos ser salvados, porque Cristo es la plenitud de Dios. Ese documento, Dominus Jesus, lo firmaba nada menos y nada más que el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI. Pero este documento, queridos amigos, salía al paso en una de las interpretaciones relativistas que venían a colocar a Cristo diciendo que no es el mediador, sino que es un mediador. Digamos que todo el lío y la controversia teológica estaba basado en el entendimiento de que Cristo no es el mediador, sino que Cristo es un mediador. Y en esta polémica había que aclarar muy bien. Hablando de ese pluralismo religioso, donde nos han vendido que todas las religiones son iguales, que todas las religiones salvan, que todas las religiones son lo mismo, pues ahí se metían otros elementos como que si todas las religiones salvan, entonces los líderes y profetas de esas religiones son salvadores también. Y la Iglesia categóricamente dice no. No. Cristo no es Buda. Cristo no es Mahoma. Cristo no es Lao Tse. Como si Dios no se hubiera revelado plenamente en Jesucristo, sino que la revelación de Dios fuera como la suma de muchas revelaciones parciales. No. Cristo es el mediador, no un mediador igual que Mahoma o que Buda. No. Estos eran hombres, pero es que Jesús era Dios. Toda esa consideración de que todas las religiones existe la salvación y que Cristo, Buda, Mahoma, Lao Tse y todos estos son iguales, es totalmente contrario a los textos bíblicos, donde se dice que Cristo es la plenitud de la revelación. Ahí no dice ningún otro nombre. Es más, lo que dice es para que toda rodilla se doble ante Jesucristo, no para que pongamos a Jesucristo en la misma dimensión de Mahoma, no. Mahoma es un hombre más, fue un hombre más. Jesús no es comparado con ningún líder religioso en ninguna parte de la historia de ninguna cultura.
Para conocer el rostro de Dios Padre en su plenitud, nos basta con conocer a Cristo. Quien conoce a Cristo conoce al Padre. Eso no lo pudo haber dicho Mahoma, pero Jesús sí lo dijo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Eso tampoco lo dijo Buda, ni ningún otro, con la autoridad con la que Jesús lo hizo. Si Cristo es la plenitud de la revelación de Dios, entonces también la iglesia es la plenitud de la revelación de Cristo. Y por eso es que la iglesia custodia de una manera tan fuerte, tan celosa, la revelación. Esto no quiere decir que el que no haya conocido a Cristo no tenga la posibilidad de salvarse. No, no quiere decir eso. Recuerden que precisamente porque Cristo está por encima de la iglesia y la trasciende, Él es capaz de hacer llegar su gracia salvadora a quienes no estén dentro de la iglesia, haciéndoles llegar la salvación por medios extrasacramentales. No tenemos la seguridad nosotros, pero Él lo puede hacer. A esas personas que en su conciencia inculpablemente no han conocido a Cristo y han intentado seguir la luz de la verdad en lo que su conciencia han conocido. Pero solo si han seguido la luz de su conciencia en la búsqueda de la verdad. No cualquier otro que simplemente porque dijo yo no lo conocí y ya no. Había que actuar bien. Pero muy atentos, queridos amigos, estas personas, cuando lleguen a la otra vida, todos los que no han conocido a Jesucristo, pero han seguido bien su conciencia y han obrado el bien, buscando la verdad, todas estas personas, cuando mueran, se encontrarán con Jesucristo y se darán cuenta que han sido salvados por Él. Ese musulmán, ese judío, ese budista, ese taoísta que se ha salvado por haber sido fiel a su conciencia, sabrá después de su muerte que ha sido Cristo su Salvador. Porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre que Cristo, y que Cristo es la plenitud. Toda la gracia es y está en Jesucristo. Además tenemos que decir que es en la Iglesia Católica donde tenemos el depósito pleno de lo que Cristo reveló. Fíjese que esto es muy, pero muy importante, queridos amigos. El depósito pleno. No negamos con esto que en otras religiones, como la iglesia protestante, la iglesia anglicana, puede haber una parte o elementos concretos del depósito de lo que Cristo reveló. Sí, sí puede haber. Claro que en otras iglesias puede haber partes, pero no hay el depósito pleno. De hecho, si un protestante se hace católico, no le pedimos que se bautice nuevamente, porque la iglesia reconoce como válido el bautismo que recibió allá en su religión. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que reconocemos que en esas religiones hay algunos elementos de verdad. Hay algunos elementos, como ese bautismo. Pero también la iglesia afirma que la plenitud de lo que Jesucristo reveló se encuentra únicamente en el seno de la iglesia católica. Y eso no es arrogancia. Eso es seguir el evangelio tal cual es. Efesios 4, 7, 10. A cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió?
sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra? Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La ascensión de Jesús tiene como objetivo la plenitud, el universo y la humanidad henchida de la vida divina. Pero por otra parte también, esa plenitud comunicada por Cristo comporta una variedad de dones, la diversidad de los carismas, con la formación de una jerarquía en la iglesia donde no todos hacemos todo, ni tenemos todos los mismos carismas. Y comprende que Cristo ha dado a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los religiosos, las religiosas, para una organización del cuerpo místico de Cristo. Hay una diversidad de carismas, porque Dios ha dado dones a todos. Es en virtud de la ascensión de Jesucristo, por lo que se tiene la capacidad de transmitir toda su riqueza. ¿A quién? A todo el cuerpo de Cristo. Eso es muy interesante y muy valioso para los que participamos en nuestras comunidades. Efesios 4, 8, 12. Por eso dice: subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. Dones a los hombres. ¿Cuál es mi don? Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores, a otros maestros para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Ha sido llamada a ser catequista. Todos tus dones están en torno a hacer el trabajo más importante que existe, que es educar en la fe. Hay veces es tedioso para los catequistas porque preferiría uno estar por ahí metido en más cosas y dicen en más movimiento. Bueno, es un don, es un carisma. Y aunque usted se vaya a otro lugar a hacer otras cosas, siempre va a anhelar ser un catequista porque ese es el carisma, ese es el regalo, ese es el don que Dios te ha dado desde su ascensión al cielo, desde su plenitud. Y saben también, queridos amigos, que es por esa plenitud que lo haces también. Yo me sorprendo de la belleza, de la delicadeza y de la manera como ustedes preparan sus clases para darle a los niños, a los jóvenes. A mí me admira ver todos sus catequistas cómo llegan a dar sus clases de una manera tan profesional, tan bonita, tan delicada. La verdad es que son dignos de felicitación. Todo eso es el don de Dios anexado a tu talento personal. Y por eso es que transmitimos la fe de una manera tan digna, de una manera tan bonita, de una manera tan alegre, aun siendo que todo ese depósito de la fe la han puesto en estas manos de barro. Y añadamos otra cosa más. Ese poder de dar vida que tiene Cristo ascendido a los cielos se manifiesta en la Iglesia Católica de una manera muy particular. Eucaristía. Que Cristo ascendido al cielo quiere decir que tiene el poder de dar su carne como alimento y su sangre como bebida. Eucaristía. Incluso a los discípulos que se encuentra entre Jesús les pareció muy duro este anuncio.
porque se inclinaban a pensar que se trataba del cuerpo y la sangre en la vida terrena. Y él les dio una explicación misteriosa. Juan 6, 60, 62. Muchos de los discípulos al oír dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, les da a entender a sus discípulos que tendrán que ver primeramente la ascensión al cielo para después comprender la Eucaristía. Este texto es muy importante para entender la Eucaristía desde la ascensión de Jesús al cielo. Es más, por la Eucaristía se nos da la vida divina, esa plenitud de Jesucristo. La ascensión al cielo permite a Jesús dar su cuerpo, ya que este cuerpo, al haber sido glorificado y sustraído a la presencia visible, sensible, puede ser dado invisiblemente bajo el signo sacramental. Esto es lo que enseñamos a los niños. No sería posible la Eucaristía ni ningún sacramento sin la ascensión de Cristo a los cielos. Cristo se da ahí. Si decimos que Jesucristo fue glorificado en la resurrección, no cabe decir que en la ascensión fue glorificado un poquito más. No, vamos a explicar lo que añade la ascensión a la resurrección. Fijémonos, queridos amigos, está claro que los textos bíblicos y la tradición entienden que la ascensión le da algo más a la resurrección, ¿no? Es verdad que la resurrección había glorificado plenamente a Jesucristo, pero aquí hay un nuevo aspecto. Jesús había dicho: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Cristo está glorificado desde la resurrección, pero no ejerce su poder hasta la llegada del Espíritu Santo, y después de haber dejado a los suyos definitivamente. Antes de ejercer ese poder, la voluntad salvífica de Jesucristo había de conocer una etapa previa de fortalecimiento en la fe en Cristo resucitado mediante numerosas pruebas. Hemos hablado de esto. ¿Cuáles pruebas? 40 días después de su resurrección, Jesús se aparece a los apóstoles y les da todas las pruebas que ellos le van pidiendo. Al mismo tiempo los va instruyendo sobre el reino, al mismo tiempo les va dando una catequesis sobre los sacramentos. 40 días Jesús catequizando sacramentalmente a los suyos. No fue que Jesús resucitó y se fue, sino que su labor también la hizo después de resucitado. Pero la ascensión va a señalar el paso definitivo a un modo de presencia en la iglesia. Ya ese cuerpo de Jesús que estuvo con ellos 3 años y después estuvo resucitado 40 días, enseñó en carne 3 años y después resucitado 40 días, en el momento de la ascensión va Jesús a llegar en plenitud al cielo y va a dejar la presencia suya en la iglesia por medio de los sacramentos. Por eso es que no podemos agarrar un borrador y borrar la iglesia de la historia de la humanidad. No se puede.
porque sería como borrar a Dios de la historia. No se puede. Por más que se hayan esforzado y por más que se sigan esforzando, no se puede. Lo hemos dicho muchas veces, nos pueden derribar, pero no nos rematan. Jesús se queda en modo de presencia en la iglesia y desde ahí va a poder ejercer todo su valor salvífico. Porque a eso es lo que se dedica la iglesia, a salvar, a perdonar pecados, a bautizar, a predicar el reino, que el reino de Dios está cerca, a soportar a los enfermos, a darles el viático para llegar al cielo. A eso es lo que se dedica. Gracia y gracia y gracia. En el camino de Damasco, Cristo no le muestra su rostro a Pablo. Se ve envuelto en una luz deslumbrante que lo encuentran ahí en Hechos 9:3. Pero esa luminosidad hace entender que ese Cristo que se le aparece a Pablo, no se le permite ver su rostro. Esa luminosidad que Pablo vio representa la gloria de Cristo que está ascendida a los cielos. Una vez que Cristo ha ascendido a los cielos, ya no se muestra en su humanidad como lo había hecho antes cuando estuvo entre nosotros. Ya no se muestra ni como estuvo los 3 años, ni se muestra como estuvo los 40 días después de su resurrección. Mediante la ascensión de Jesús al cielo, la humanidad de Cristo recibe el efectivo dominio sobre todo lo creado. Es luz total que deslumbra a todo. Por eso Pablo no lo puede ver. Y nos hace participar del poder de Dios. Es aquel a quien el Padre ha resucitado de entre los muertos, ha exaltado y lo ha colocado en su diestra, constituyéndole juez de vivos y muertos. Ese es Jesús. Por eso más le vale a los hombres hoy día ser amigos de Jesús que enemigos de Él. ¿Sí? También decíamos que entre la resurrección y la ascensión se había dado una etapa en la que Cristo, a pesar de estar ya glorificado, había tenido una especie de catequesis donde fortalece la fe de los suyos, los instruye en las cosas del reino, les confiere el oficio a Pedro y el poder de perdonar los pecados a los 12 apóstoles. Pero el ejercicio de esa actividad sacramental que supone esa nueva etapa de presencia sacramental de Jesucristo en su iglesia, va a estar especialmente en la Eucaristía. Y esto no va a comenzar sino con la fuerza del Espíritu Santo una vez que Cristo ha ascendido a los cielos. Por eso era necesario que Él se fuera. Para explicar en todo lo que es su sentido profundo, queridos amigos, la ascensión de Cristo a los cielos. La cuestión no es en qué sitio está Jesús. Esa no es la cuestión. La cuestión clave no es la localización de Jesús. El cielo no es tanto un lugar, sino un estado. Es un estar con Dios. La ascensión no deja de ser una imagen y no pretende significar un traslado desde un lugar inferior a otro lugar superior, sino que se trata de un cambio de estado en Cristo. La condición del cuerpo de Cristo antes y después de la ascensión tiene una diferencia importante. El estado de Cristo ha cambiado. El cuerpo de Jesús toma una condición celeste en virtud de la cual ya se hace invisible para nosotros. A partir de ahora ya no lo habrá en nuevas apariciones. Ya no veremos visiblemente a Cristo. Esta condición celeste, después de la ascensión, tiene una característica muy importante para nosotros.
como una partida. Ha dejado de ser visible para nosotros y va a venir espiritualmente por medio del Espíritu Santo. En la medida que Cristo ya no es percibido por los sentidos, ahora va a venir de otra forma. Fijémonos que había una incompatibilidad entre que Cristo estuviera corporalmente presente en medio de sus discípulos y que viniera espiritualmente a través del Espíritu Santo. Jesús mismo lo dijo. Son dos formas de presencia, que por lo que sea, a nosotros son cosas que se nos escapan, que son incomprensibles a nuestra mente. En definitiva, queridos amigos, la resurrección es la irrupción de una vida nueva en Jesús. La ascensión es la atribución de un nuevo poder espiritual y divino para transmitirlo desde el cielo a todos nosotros, y que tiene como cauce el Espíritu Santo. La perfección que debe extenderse en la humanidad se realiza individualmente en la resurrección de Cristo. Pero desde la ascensión, eso ya no es individual, sino que se transmite a todos y cada uno de nosotros. Por decirlo en conclusión de una forma gráfica, por la resurrección habría un único hombre nuevo que sería Jesucristo. Por la ascensión, ese hombre nuevo que es Cristo se transmite a todos nosotros. Y ese Cristo es el que está sentado a la derecha del Padre y que quiere hacer de cada uno de nosotros hombres nuevos.